La primera señal fue el silencio de radio. Cada satélite, cada relé de comunicación, cada estación de monitoreo del espacio profundo enmudeció exactamente a las 14:32, hora de Greenwich, en un martes que sería recordado como el último día del viejo mundo. La capitana Sarah Chen se encontraba a 300 metros bajo el Océano Pacífico cuando ocurrió. El buque de guerra experimental, el Desafío, permanecía inmóvil en la aplastante oscuridad. Su casco brillaba con tecnologías que apenas funcionaban y teorías que podrían matarlos a todos. Sarah llevaba 2 años estudiando tecnología alienígena, desde el primer contacto de la humanidad con los seres que aprenderían a llamarlos Tori. Ese primer contacto había sido breve. Una nave exploradora alienígena dañada se había estrellado en el desierto australiano. La tripulación estaba muerta, pero su tecnología estaba intacta. Sarah y su equipo habían pasado meses aprendiendo cómo funcionaba, intentando comprender motores que curvaban el espacio y armas que convertían la materia en energía. El gobierno les había ordenado construir algo que pudiera defenderse si los alienígenas regresaban. Y ahora habían regresado. La comunicación llegó a través del canal de emergencia. La voz del almirante Morrison sonaba tensa por el miedo. A todas las estaciones, aquí el comando de la flota. Tenemos múltiples contactos entrando en la órbita terrestre. Repito, tenemos naves alienígenas en la órbita terrestre. Esto no es un simulacro. Sarah agarró el micrófono más cercano. Comando de la flota, aquí el desafío. Le recibimos. ¿Cuál es nuestro estado? Sarah, gracias a Dios que estás ahí. La voz de Morrison se quebró ligeramente. Contamos 47 naves. Cada una es del tamaño de Manhattan. No responden a ninguna comunicación. A través de los sensores del desafío, Sarah podía verlas. Naves cristalinas masivas que parecían relámpagos congelados, con sus superficies crepitando de energía. Flotaban en el espacio como depredadores, silenciosas y expectantes. Comando de la flota, ¿cuáles son nuestras órdenes? La respuesta tardó demasiado en llegar. Cuando lo hizo, a Sarah se le heló la sangre. Todas las flotas de superficie se están moviendo para interceptar. Ustedes deben permanecer ocultos y observar. No, repito, no entren en combate a menos que sean amenazados directamente. Sarah quiso protestar, pero lo entendía. El desafío era el arma secreta de la humanidad. Su única oportunidad de combatir tecnología alienígena con tecnología alienígena. Si la flota de superficie lograba ahuyentar a los invasores, no habría necesidad de revelar su carta. Los primeros disparos se produjeron 1 hora después. La flota humana era impresionante para los estándares de la Tierra. 12 portaaviones, 30 destructores y cientos de naves más pequeñas. Se movían en perfecta formación hacia las naves alienígenas, con sus misiles y armas de energía cargándose para la batalla. Los alienígenas respondieron con desprecio. Un único rayo de luz púrpura se lanzó desde la nave alienígena líder. Impactó en el portaaviones USS Washington justo en el centro. El enorme buque, hogar de 5.000 marineros y pilotos, simplemente se desvaneció. No fue destruido, no voló en pedazos. Dejó de existir. Donde un momento antes había acero, carne y sueños humanos, ahora solo había espacio vacío. Las otras naves humanas abrieron fuego. Misiles surcaron el espacio, dejando estelas de fuego y esperanza. Rayos de energía lo suficientemente potentes como para arrasar ciudades se extendieron hacia la flota alienígena. Las armas golpearon los escudos alienígenas y desaparecieron. Cada misil, cada rayo, cada disparo desesperado fue absorbido como si no fueran más que gotas de lluvia golpeando un océano. Los alienígenas devolvieron el fuego. Rayos púrpuras descendieron desde el espacio como los dedos de un dios furioso. Tocaron ciudades, y esas ciudades murieron. Nueva York, Londres, Moscú, Pekín. Cada una fue borrada en segundos. Millones de personas, miles de años de historia humana. Todo desapareció en destellos de luz púrpura. Sarah observaba desde las profundidades del océano como su mundo ardía. Su tripulación permanecía en silencio a su alrededor, sus rostros reflejando el horror que todos sentían. Esto no eran batallas. Esto era exterminio. Capitana, susurró su oficial de comunicaciones, estoy recibiendo transmisiones de emergencia de todo el mundo. Todas las principales instalaciones militares han desaparecido. Los gobiernos, todos se están rindiendo. Sarah cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado dentro de ella. El miedo seguía ahí,
Pero ahora estaba envuelto en algo más duro, algo que no se doblegaría. Comuníqueme con el comando de la flota, ordenó. La señal tardó varios minutos en conectarse. Cuando la voz del almirante Morrison llegó, sonaba hueca por la derrota. Sarah, ¿sigues ahí? Estamos aquí, almirante. ¿Cuál es la situación? La situación es que estamos acabados. Lo han destruido todo. Cada flota, cada base, cada arma que tenemos. El presidente se está preparando para anunciar nuestra rendición. Sarah miró a su tripulación. Eran lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Ingenieros que podían hacer funcionar cosas imposibles. Soldados que se habían entrenado toda su vida para una guerra que pensaban que nunca llegaría. Científicos que entendían la tecnología alienígena mejor que ningún otro humano. Almirante, ¿y nosotros? ¿Qué hay del desafío? Hubo una larga pausa. Cuando Morrison volvió a hablar, su voz era diferente, más vieja, más triste. Sarah, tú y tu tripulación sois todo lo que queda. Sois la única esperanza de la humanidad. Los alienígenas no saben que existís. Tenéis tecnología que nunca han visto usar a los humanos. Si alguien puede hacerles pagar por lo que han hecho hoy, sois vosotros. ¿Cuáles son nuestras órdenes, señor? Ya no hay órdenes, capitana. Ya no hay cadena de mando. Solo estáis tú y tu nave, y la elección de qué hacer a continuación. Sarah miró de nuevo a su tripulación. Vio en sus ojos lo mismo que sentía en su corazón. Los alienígenas habían cometido un error. Pensaron que la humanidad se rendiría y moriría en silencio. Pensaron que el miedo sería suficiente para mantener a los supervivientes a raya. Estaban equivocados. Almirante, vamos a entrar en silencio de radio. Dígale a cualquiera que aún esté escuchando que el desafío está ahí fuera. Dígales que no nos rendimos. Dígales que vamos a hacer que esos bastardos paguen. Sarah, espera. Hay algo más. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones. No solo están aquí por la Tierra. Tienen docenas de otros mundos, cientos de especies. Así es como operan. Llegan, destruyen todo lo que se defiende y se apoderan de lo que queda. Entonces, eligieron a la especie equivocada con la que meterse. Sarah cortó la conexión y se volvió hacia su tripulación. A la tenue luz del centro de mando, sus rostros parecían máscaras talladas en piedra. Todos habéis oído eso. La Tierra ha caído. Todos los que conocemos, todos los que amamos, están muertos bajo el dominio alienígena. Somos todo lo que queda del ejército humano. Hizo una pausa, mirando a cada uno a los ojos. Pero seguimos aquí. Tenemos esta nave. Tenemos armas que ellos no conocen, y tenemos algo que nunca entenderán. Tenemos el hecho de que los humanos no saben cuándo rendirse. Su oficial de armas, un joven llamado Rodríguez, habló. ¿Cuál es el plan, capitana? Sarah sonrió, y no fue una expresión agradable. El plan es simple. Vamos a estudiarlos. Vamos a aprender cómo luchan, cómo piensan, cómo mueren. Vamos a golpearles donde les duela y a desaparecer antes de que sepan qué ha pasado. Vamos a hacerles entender que conquistar la Tierra fue el mayor error que han cometido. Se giró para mirar la pantalla táctica, donde puntos rojos marcaban la flota alienígena que aún flotaba sobre su mundo muerto. Vinieron aquí pensando que éramos solo otra especie primitiva. Pensaron que podían tomar nuestro mundo y pasar al siguiente. Pero van a aprender algo sobre la humanidad que todas las demás especies de esta galaxia van a recordar. ¿Qué es eso, capitana?, preguntó Rodríguez. Que no perdonamos, no olvidamos, y no nos rendimos, nunca. El desafío comenzó a moverse, deslizándose a través del agua oscura hacia el océano abierto. Sobre ellos, la Tierra ardía bajo el dominio alienígena. Pero en las profundidades, en la oscuridad, la última esperanza de la humanidad se preparaba para una guerra que haría temblar a las propias estrellas. Habían pasado 6 meses desde la caída de la Tierra, y los Ctori estaban aprendiendo que conquistar un mundo era mucho más fácil que controlarlo. El comandante Vestul estaba en su centro de mando a bordo de la gigantesca nave Gloria Eterna, observando cómo llegaban informes de todo el planeta. Sus 4 brazos se movían inquietos mientras leía a cada uno, su piel cristalina cambiando de azul a un rojo furioso. Informe de estado, ordenó a su ayudante. Señor, hemos tenido 17 incidentes más hoy. Los humanos destruyeron un depósito de suministros en lo que ellos llaman Europa. Otro grupo saboteó nuestra operación minera en África, en Asia,
De alguna manera, volvieron nuestra propia red de comunicaciones en nuestra contra y transmitieron mensajes de resistencia por todo el continente. La piel de Vestul brilló con un rojo más intenso. ¿Cuántas tropas hemos perdido esta semana? 237 muertos, 412 heridos. Los humanos están utilizando tácticas cada vez más sofisticadas. No era así como se suponía que debía funcionar una conquista. En la experiencia de Vestul, que abarcaba 47 mundos diferentes, el patrón era siempre el mismo. Fuerza abrumadora, rendición rápida, sumisión agradecida a una tecnología y civilización superiores. La especie conquistada resistiría durante unos días, tal vez semanas, y luego aceptaría su nuevo lugar en el Imperio Ctori. Los humanos eran diferentes. Luchaban con todo: piedras, palos, sus propias manos. Convertían maquinaria agrícola en armas y productos químicos domésticos en explosivos. Peor aún, estaban aprendiendo. Cada ataque era más sofisticado que el anterior. Estudiaban las tácticas Ctori, se adaptaban a ellas, encontraban debilidades. Señor, continuó su ayudante con nerviosismo, hay más. La inteligencia sugiere que los grupos de resistencia se están coordinando entre sí. Están compartiendo información, armas, tácticas. Algunos de nuestros analistas creen que podrían estar recibiendo ayuda externa. Los ojos de Vestul se entrecerraron. Ayuda externa solo podía significar una cosa. En algún lugar, fuerzas militares humanas habían sobrevivido al asalto inicial. La idea le revolvió el estómago con algo que nunca había sentido en 4 décadas de conquista: incertidumbre. A 300 metros bajo el Océano Pacífico, la capitana Saracen estaba demostrando que los temores de Vestul eran correctos. El desafío se había convertido en algo que ninguna nave humana había sido antes. Parte submarino, parte nave espacial, parte laboratorio móvil. La tripulación de Sara había pasado 6 meses estudiando cada fragmento de tecnología alienígena que podían encontrar, cada comunicación que podían interceptar, cada patrón táctico que podían identificar. Capitana, llamó el ingeniero jefe Martínez desde el otro lado del centro de mando. Creo que hemos descifrado la frecuencia de sus escudos. Sara se apresuró a la estación de Martínez. La pantalla mostraba patrones de ondas y lecturas de energía que habrían carecido de sentido 6 meses atrás. Ahora contaban la historia de una debilidad alienígena. Muéstramelo, dijo Sara. Sus escudos operan en un patrón de frecuencia rotativo. Cambia cada 47 segundos, lo que debería hacerle imposible de penetrar. Pero hay un hueco de 0,3 segundos durante cada rotación. Hay una vulnerabilidad. Sara sonrió sombríamente. 0,3 segundos. Es tiempo suficiente para que un misil pase. Si lo sincronizamos perfectamente. Sí, señora. Entonces, probémoslo. El desafío ascendió a través del agua oscura hacia la superficie. Sara había elegido su objetivo cuidadosamente, una nave patrullera Ctori que operaba solo en el Pacífico Sur. Era más pequeña que las gigantescas naves de tamaño de una ciudad que habían destruido las flotas de la Tierra, pero seguía siendo 5 veces más grande que cualquier buque de guerra humano jamás construido. Superficie en 30 segundos, anunció Sara. Todas las armas listas. Recordad, solo tenemos una oportunidad. Si fallamos, sabrán que estamos aquí. El desafío emergió a la luz del sol por primera vez en meses. La nave patrullera alienígena flotaba a 2 millas sobre ellos, su casco cristalino brillando bajo el sol de la tarde. Objetivo adquirido, informó el oficial de armas Rodríguez, esperando el hueco del escudo. Sara observó el temporizador de la cuenta atrás. 45 segundos. 46, 47. Ahora, el misil se lanzó desde el tubo oculto del desafío, ascendiendo velozmente a través del hueco en los escudos alienígenas. Impactó en el casco de la nave patrullera y explotó, abriendo un enorme agujero en la estructura cristalina. La nave alienígena comenzó a caer. «¡Inmersión de emergencia!», gritó Sara. «¡Sáquenos de aquí!». El desafío se sumergió de nuevo bajo las olas justo cuando la nave alienígena se estrellaba en el océano sobre ellos. Sara sintió un momento de salvaje satisfacción. La primera sangre para la humanidad. Pero más importante que la baja fue lo que aprendieron de ella. Los sensores del desafío registraron todo: patrones de escudo, composición del casco, firmas de armas, protocolos de comunicación. Cada dato era oro para los analistas de Sara. Durante las semanas siguientes, el patrón se repitió.
El desafío atacaba, destruía y desaparecía. Cada ataque les enseñaba más. Sobre sus enemigos, aprendieron que los comandantes Ctori no podían adaptarse rápidamente a tácticas cambiantes. Aprendieron que las tripulaciones alienígenas entraban en pánico cuando su estructura de mando era interrumpida. Aprendieron que el poderoso Imperio Ctori tenía una debilidad crítica. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que se negara a permanecer derrotado. Los alienígenas comenzaron a buscar la nave misteriosa. Grupos de patrulla barrían los océanos. Sensores de espacio profundo sondeaban cada sombra. Pero el desafío tenía ventajas que los Ctori no podían comprender. La creatividad humana había convertido su nave en algo que no debería existir, una nave que podía operar bajo el agua, en la atmósfera y en el espacio. Podían esconderse donde ninguna nave espacial debería poder esconderse. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, la resistencia se fortalecía. Sara estableció contacto con supervivientes humanos utilizando equipo de comunicación alienígena capturado. Compartía inteligencia, especificaciones de armas, consejos tácticos. Y lo más importante, compartía esperanza. Aquí líder fantasma a todas las células de resistencia, transmitía SAR en una frecuencia que los alienígenas no podían monitorear. Seguimos luchando. El enemigo puede ser vencido. Estudien sus patrones. Aprendan sus debilidades. Háganles pagar por cada día que permanezcan en nuestro mundo. Las respuestas llegaron de todo el planeta, desde las ruinas de Nueva York, desde bases ocultas en el Amazonas, desde cuevas en el Himalaya. Humanos que habían pensado que estaban solos descubrieron que eran parte de algo más grande. El comandante Vestul empezaba a comprender que había cometido un terrible error. Informe de estado, exigió, aunque temía la respuesta. 53 bajas más, señor. Los humanos destruyeron un convoy de suministros entero en lo que ellos llaman Australia. Usaron algún tipo de arma nueva que penetró nuestros escudos. ¿Cómo es eso posible? Estos primitivos apenas tenían vuelos espaciales cuando llegamos. La piel de su ayudante parpadeó nerviosamente. Señor, la inteligencia cree que están aplicando ingeniería inversa a nuestra tecnología. Están aprendiendo de cada enfrentamiento. Vestul sintió que algo frío se instalaba en su estómago. En 47 conquistas previas, nunca se había encontrado con una especie que pudiera adaptarse tan rápidamente. La mayoría de las civilizaciones quedaban paralizadas por el shock de la derrota. Pasaban su tiempo lamentando lo que habían perdido, no planeando cómo recuperarlo. Y la nave misteriosa sigue sin ser localizada, señor. 17 naves patrulleras destruidas en 6 meses. Sin supervivientes, sin restos, sin rastros. Quien quiera que comande esa nave es altamente hábil. Vestul se giró para contemplar el mundo azul y verde que giraba lentamente debajo de su nave. Parecía pacífico desde el espacio, incluso hermoso, pero estaba empezando a entender que la belleza podía ocultar cosas mortales. Señor, continuó su ayudante con vacilación, hay algo más. Estamos recibiendo informes de otros mundos conquistados. Donde quiera que se han asentado humanos, la actividad de resistencia está aumentando. Parece que están inspirando a otras especies a contraatacar. El frío en el estómago de Vestul se extendió a todo su cuerpo. Esto no tenía precedentes. Esto era peligroso. Esto podría amenazar a todo el imperio. Comuníqueme con el alto mando, ordenó. Necesito informar de un desarrollo significativo. Muy abajo, en las profundidades de los océanos de la Tierra, Saracen estaba planeando su próximo movimiento. El desafío había evolucionado de una sola nave a ser el centro de mando de una flota creciente. Naves alienígenas capturadas, naves humanas modificadas y diseños completamente nuevos construidos con tecnología recuperada. Capitana, informó su oficial de inteligencia, estamos interceptando comunicaciones de la nave de mando alienígena. Están solicitando refuerzos. Sara sonrió. El miedo era un arma, y estaba aprendiendo a manejarla con pericia. Bien, que traigan más naves. Estaremos listos para ellos. Se giró para dirigirse a su tripulación, su voz transmitiendo la confianza de alguien que ha encontrado su propósito. Pensaron que estaban conquistando un mundo primitivo. En cambio, han despertado algo que no entienden. Le han dado a la humanidad una razón para superar cada limitación, para convertirnos en algo que nunca fuimos. Hizo una pausa, mirando la pantalla táctica que mostraba las posiciones alienígenas en todo el globo. Querían añadir la Tierra a su imperio.
En cambio, van a aprender porque nunca se debe acorralar a una especie que no sabe cómo rendirse. 2 años después de la caída de la Tierra, la guerra se había extendido más allá de cualquier cosa que el comandante Vestul podría haber imaginado. El comandante Hectori se encontraba ante un mapa holográfico de la galaxia. Luces rojas de advertencia parpadeaban desde docenas de sistemas estelares. Cada luz representaba un mundo donde la resistencia humana había inspirado a las poblaciones locales a rebelarse. El cáncer se estaba extendiendo. «Informe», ordenó Vestul, con su piel cristalina de un profundo púrpura por el estrés. «Señor, hemos perdido contacto con la fuerza de ocupación en Kepler 442b. Antes de que las comunicaciones se cortaran, informaron de ataques coordinados tanto por supervivientes humanos como por la población nativa Celari. Los Celari nunca antes habían mostrado tendencias agresivas. Y los otros sistemas, patrones similares en todas partes donde se reubicaron humanos. Están enseñando a otras especies a luchar, compartiendo su tecnología, sus tácticas. Los humanos han pasado de ser esclavos conquistados a líderes de la rebelión. Vestul sintió algo que nunca había experimentado en sus siglos de conquista: duda. El imperio había construido su poder sobre un principio simple. Una fuerza abrumadora llevaba a una rendición rápida. Pero los humanos no seguían esa regla. Trataban la derrota como un contratiempo temporal, no como un resultado final. A miles de años luz de distancia, la capitana Saracen estaba descubriendo cuán lejos se había extendido la influencia humana. El desafío flotaba a la sombra de un campo de asteroides en el sistema Tau Ceti. Su casco estaba marcado por las cicatrices de 2 años de guerra constante. La nave de Sara se había convertido en algo irreconocible. Parte ingeniería humana, parte tecnología alienígena, parte genio improvisado unido por la determinación y las plegarias. «Capitana», informó el oficial de comunicaciones Park, «estamos recibiendo una transmisión desde la superficie de Tau Ceti Prime. Es de la resistencia Yitak». Sara enarcó una ceja. Los Yitak eran una especie acuática pacífica que se había rendido a los Ktori sin disparar un solo tiro 50 años atrás. La idea de una resistencia Yitak era como oír hablar de filósofos violentos o poetas guerreros. «Póngala en pantalla». La voz que llegó a través de los altavoces fue traducida por sus sistemas alienígenas capturados. Pero la emoción no necesitaba traducción. Era esperanza mezclada con desesperación. «Naves humanas, aquí la líder Yitak, Siltara. Hemos estudiado sus métodos de resistencia. Hemos aprendido a luchar como ustedes luchan. Necesitamos armas, maestros, esperanza». Sara sintió un escalofrío de responsabilidad. En algún momento, la humanidad se había convertido en algo más que supervivientes. Se habían convertido en inspiración para especies de toda la galaxia. Aquí la capitana Chen el desafío. «La escuchamos, Siltara. La ayuda está en camino. Corto». Durante los meses siguientes, el patrón se repitió en docenas de mundos. El desafío y su creciente flota de naves humanas se convirtieron en maestros itinerantes de la rebelión. Llevaban armas, tácticas y, lo más importante, la idea de que los Ktori podían ser vencidos. Cada mundo le enseñó a Sara algo nuevo sobre sus enemigos. Los Ktori eran poderosos, pero también rígidos. No podían adaptarse cuando sus tácticas estándar fallaban. Dependían del miedo y la fuerza abrumadora. Pero una vez que ese miedo se rompía, no tenían un plan de respaldo. En un antiguo mundo minero en el sistema Vega, Sara se reunió con representantes de 6 especies diferentes, todas unidas por su odio al gobierno Ktori. «La clave», explicó Sara a los alienígenas reunidos, «es nunca dejar que predigan lo que haréis a continuación. Ellos piensan en líneas rectas. Nosotros necesitamos pensar en espirales». Un comandante Sari, con su piel escamosa llena de cicatrices de batallas recientes, se inclinó hacia adelante. «Muéstranos, humana, enséñanos tu pensamiento en espiral». Sara sonrió sombríamente. «Lección 1. Cuando esperen que defendáis, atacad. Cuando esperen que ataquéis, desapareced. Cuando esperen que desaparezcáis, estad en todas partes a la vez». «¿Y la lección 2? Preguntó una ingeniera Yitak, con sus tentáculos curvados por la curiosidad. «Nunca luchéis limpio. Las luchas limpias son para los deportes. Esto es la guerra». Las lecciones funcionaron. En 6 meses, 3 mundos de guarnición Ktori habían caído ante rebeliones coordinadas. Los alienígenas estaban perdiendo el control de sistemas que habían mantenido durante décadas.
Pero el éxito tenía un precio. Capitana, informó el ingeniero jefe Martínez durante un raro momento de calma, hemos perdido otra nave. El crucero Venganza no logró salir de la incursión en Próxima. Sara sintió cada pérdida como un golpe físico. El Venganza llevaba 89 miembros de la tripulación, todos voluntarios, todos héroes. Había comenzado esta guerra con una nave y 847 personas. Ahora comandaba una flota de 30 naves y más de 12.000 combatientes. Pero cada victoria le costaba gente que no podía permitirse perder. Algún superviviente. 17 recogidos por el destructor Revancha. El capitán Williams no lo logró. Sara cerró los ojos. El capitán Williams había sido un buen hombre, un exmarino mercante que había aprendido a luchar porque no tenía otra opción. Como tantos otros, había muerto lejos de la tierra, luchando por gente que nunca había conocido, por razones que habrían parecido imposibles 3 años atrás. Señora, interrumpió suavemente su oficial de inteligencia, estamos recibiendo una transmisión prioritaria desde el sistema Sol. El corazón de Sara dio un vuelco. Tierra, hogar. El planeta que no había visto en 2 años. Póngala en pantalla. La voz era apenas reconocible, distorsionada por equipos improvisados y circunstancias desesperadas. Pero Sara supo que pertenecía al almirante Morrison, el hombre que le había dado la última orden a la humanidad. Sara, si estás ahí fuera, si sigues viva, tienes que saber lo que está pasando aquí. Esos bastardos ya no solo están ocupando la Tierra. Le están haciendo algo a nuestra gente. Modificación genética. Creemos que están tratando de convertir a los humanos en algo más, algo que no luche. Sara sintió que el hielo se formaba en sus venas. Los Ctori estaban tratando de eliminar lo que hacía peligrosos a los humanos, su negativa a rendirse. La voz de Morrison continuó, debilitándose. No tenemos mucho tiempo. Encontraron nuestra ubicación de transmisión. Sara, sea lo que sea que estés haciendo ahí fuera, hazlo más rápido. Si tienen éxito aquí, si nos cambian, entonces todo por lo que has luchado muere con nosotros. La transmisión terminó en estática. Sara se quedó helada por un momento, procesando las implicaciones. Luego se giró hacia su tripulación, y vieron algo en sus ojos que los hizo a todos enderezarse. Toda la tripulación. Habla la capitana. Cambio de planes. Nos vamos a casa. La flota comenzó su largo viaje de regreso a la Tierra. Pero Sara sabía que no podían enfrentarse a la flota principal de los Ctori con 30 naves, por muy avanzadas que fueran. Necesitaban algo más. Algo que conmocionara a los alienígenas hasta hacerles entender que la humanidad estaba más allá de su capacidad de control. Martínez llamó a su ingeniero jefe. ¿Recuerdas ese diseño de arma teórica que me mostraste el mes pasado? Esa que dijiste que era demasiado peligrosa para construir. Martínez palideció ligeramente. Capitana, esa arma podría destruir un sistema estelar entero. ¿Solo los requisitos de energía? ¿Podríamos construirla? Con la tecnología alienígena que hemos capturado, tal vez. Pero, capitana, si algo sale mal. Si no lo intentamos, la Tierra muere. Si el arma falla, nosotros morimos. Si funciona... Sara hizo una pausa, mirando las estrellas. Si funciona, los Ctori aprenderán que algunas especies son demasiado peligrosas para ser conquistadas. La noticia del movimiento de la flota humana se extendió rápidamente a través de las redes de inteligencia Ctori. El comandante Vestur recibió el informe con una mezcla de alivio y pavor. 30 naves, reflexionó en voz alta. Toda la flota de resistencia humana viniendo directamente a nuestra posición más fuerte. O están desesperados, o tienen algo que no conocemos. La piel de su ayudante parpadeó nerviosamente. Señor, la inteligencia sugiere que pueden estar planeando algo sin precedentes. Las lecturas de energía de su nave insignia sugieren que están construyendo algún tipo de arma. ¿Qué tipo de arma? Desconocido, señor, pero las firmas de energía no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Vestur sintió esa familiar sensación fría en su estómago. Después de 2 años luchando contra los humanos, había aprendido a confiar en ese sentimiento. Normalmente significaba que estaba a punto de encontrarse con algo que no debería ser posible. Aumentar las patrullas alrededor de la Tierra. Doblar la fuerza de los escudos en todas las naves y enviar un mensaje al alto mando. Decirles que podríamos necesitar la flota de reserva.
Señor, la flota de reserva nunca ha sido desplegada para la conquista de un solo sistema. Esto dejó de ser la conquista de un solo sistema el día que subestimamos lo que los humanos harían cuando se vieran acorralados. Mientras el desafío y su flota se acercaban al sistema Sol, Sara estaba en el puente mirando el punto azul verdoso que era su hogar. En algún lugar allí abajo, los últimos humanos libres luchaban una batalla perdida contra un enemigo que quería robarles sus propias almas. «Capitana», informó Rodríguez desde la estación de armas, «la nueva arma está en línea. Todos los sistemas están en verde». Sara asintió sombríamente. Habían construido algo que violaba todos los principios de la ingeniería segura, algo que podía salvar a la humanidad o destruir, todo en un radio de 100 años luz. «Abran un canal a todas las naves», ordenó. Cuando la comunicación a toda la flota se estableció, la voz de Sara viajó a través del espacio hacia cada combatiente humano que se preparaba para lo que podría ser su batalla final. Hace 2 años, pensaron que nos habían conquistado. Pensaron que el miedo nos mantendría sometidos, que una fuerza abrumadora nos haría rendir. Se equivocaron. Hoy aprenderán el precio de ese error. Hizo una pausa, mirando a la Tierra que se hacía más grande en la pantalla de visualización. Hoy aprenderán que la humanidad no solo lucha para ganar. Luchamos para asegurarnos de que nuestros enemigos nunca más amenacen a nadie, en ningún lugar, nunca más. La batalla por la Tierra estaba a punto de comenzar. La batalla por la Tierra comenzó en silencio. La flota humana salió del hiperespacio en el borde del sistema Sol. 30 naves contra la flota Actori más grande jamás reunida. 400 enormes naves cristalinas flotaban en formación defensiva alrededor de la Tierra, sus cascos crepitando con armas de energía capaces de convertir planetas en cenizas. El comandante Vestul observó las naves humanas aparecer en sus sensores con una mezcla de admiración y lástima. Después de 2 años luchando contra estas criaturas imposibles, había aprendido a respetar su valentía. Pero la valentía por sí sola no podía superar unas probabilidades tan abrumadoras. «Señor», informó su oficial táctico, «la flota humana mantiene su posición en el rango máximo de los sensores. No están avanzando». Curioso. Ese no es el comportamiento típico humano. Suelen atacar de inmediato. Vestul estudió la pantalla táctica. ¿Qué están esperando? Pronto tendría su respuesta. A bordo del desafío, la capitana Sara Chen se encontraba ante un arma que no debería haber existido. El dispositivo llenaba la mitad de la bodega de carga principal de la nave. Una fusión de ingeniería humana y tecnología alienígena que hacía que su ingeniero jefe se despertara gritando por pesadillas sobre cascadas cuánticas y fracturas dimensionales. «Comprobación final de sistemas», ordenó Sara. El ingeniero jefe Martínez pasó las manos por los paneles de control que zumbaban con una energía apenas contenida. «Todos los sistemas en verde, capitana. El arma está lista para disparar. Debería mencionar de nuevo que no tenemos ni idea de lo que sucederá cuando apretemos ese gatillo. ¿Funcionará? Oh, funcionará. La pregunta es si funcionará demasiado bien». Sara sintió sombríamente. El arma que habían construido se basaba en la tecnología destructora de estrellas de los Tori, pero modificada con la creatividad y desesperación humanas. En lugar de destruir una estrella, crearía una cascada cuántica controlada que desactivaría cada pieza de tecnología Actori en un radio de 50 años luz. Los efectos secundarios eran teóricos y aterradores. El arma podría rasgar agujeros en el espacio-tiempo. Podría crear un agujero negro. Podría no hacer nada en absoluto. Pero era su única oportunidad de igualar las probabilidades. «Capitana», llamó el oficial de comunicaciones Park, «estamos recibiendo una transmisión desde la Tierra. Es de la superficie». El corazón de Sara dio un salto. «Póngala en pantalla». La voz que llegó a través de los altavoces era débil, pero inconfundiblemente humana. Pertenecía a alguien de quien Sara nunca esperó volver a oír. «Desafío. Aquí el almirante Morrison. Sara, si realmente eres tú ahí arriba, tienes que saber lo que está pasando aquí abajo». «Almirante, Dios mío, pensábamos que estaba muerto». «Casi. Esos bastardos nos han estado usando como sujetos de prueba durante 2 años. Modificación genética, condicionamiento neuronal, control de comportamiento. Están intentando crear una versión de la humanidad que no luche». Sara se sintió mareada. Los Tori no solo estaban ocupando la Tierra. Estaban tratando de reescribir lo que significaba ser humano. La voz de Morrison continuó, haciéndose más fuerte. «Pero, Sara, cometieron un error.
Probaron sus modificaciones en prisioneros primero, líderes políticos, oficiales militares, científicos, gente que sabía cómo organizarse y luchar. Las modificaciones funcionan por un tiempo, pero se desvanecen. ¿Y cuando lo hacen? ¿Qué? Cuando lo hacen, recordamos todo lo que nos hicieron, y nos enfadamos. Mucho, mucho. Sara sonrió sombríamente. Típico de los humanos convertir incluso el control mental alienígena en un arma de resistencia. Almirante, vamos a sacarlos de ahí. A todos ustedes. Negativo, Sara. Hay demasiados civiles aquí abajo. Si atacas esa flota, arrasarán todo el planeta antes de que puedas alcanzarlos. Pero tenemos un plan. Le escucho. En exactamente una hora, cada célula de resistencia humana en la Tierra va a atacar simultáneamente. Cada humano modificado cuyo condicionamiento ha desaparecido, cada búnker oculto, cada superviviente que ha estado esperando una oportunidad para luchar. Vamos a golpear cada instalación Tori en el planeta. Al mismo tiempo. Sara sintió un escalofrío de comprensión. Una distracción. La mayor distracción de la historia humana. Cuando ataquemos, esa flota tendrá que elegir entre luchar contra vosotros y salvar a sus fuerzas terrestres. ¿Y capitana? Sí, almirante. Cuando tomen esa decisión, haz que se arrepientan. La transmisión terminó, dejando a Sara mirando el temporizador que Martínez había iniciado. 57 minutos hasta que comenzara el ataque en la superficie. 57 minutos para prepararse para la batalla más importante de la historia humana. A todas las naves, transmitió Sara su flota. Aquí el desafío. En una hora, vamos a mostrarles a los Tori lo que sucede cuando intentas cambiar a la humanidad en algo que no somos. Hizo una pausa, mirando la flota alienígena que se interponía entre ella y su hogar. Creen que nos conocen. Creen que 2 años de ocupación les han enseñado todo sobre la naturaleza humana. Están a punto de aprender que solo nos han visto jugar a la defensiva. Hoy verán cómo somos cuando atacamos. Exactamente una hora después, la Tierra estalló en violencia. Desde el Ártico hasta la Antártida, desde búnkeres ocultos hasta las ruinas de grandes ciudades, los humanos contraatacaron. Usaron armas alienígenas capturadas, explosivos improvisados y tácticas que deberían haber sido imposibles de coordinar para una población conquistada. En las antiguas ruinas de Nueva York, un equipo de humanos modificados cuyo condicionamiento había fallado asaltó un centro de mando Tori dirigido por una mujer que una vez fue la alcaldesa de la ciudad. En el Amazonas, combatientes indígenas que se habían estado escondiendo durante 2 años emergieron para destruir las operaciones mineras alienígenas. En el Himalaya, monjes tibetanos que habían pasado décadas preparándose para una invasión china encontraron sus habilidades perfectamente adecuadas para luchar contra los ocupantes alienígenas. Los ataques fueron simultáneos, coordinados y absolutamente despiadados. El comandante Vestul observó cómo sus pantallas planetarias se iluminaban con señales de emergencia de toda la superficie de la Tierra. Cada instalación principal estaba bajo ataque. Cada relé de comunicación estaba siendo sabotado. Cada depósito de suministros estaba ardiendo. Señor, informó su ayudante, con la voz temblando de incredulidad, estamos perdiendo contacto con las fuerzas terrestres en todo el planeta. Los humanos están golpeando todo a la vez. ¿Cómo es eso posible? La inteligencia informó que la resistencia humana estaba fragmentada, desorganizada. La inteligencia se equivocó, señor. Vestul sintió esa familiar sensación fría, ahora convertida en un escalofrío en todo el cuerpo. Había subestimado a los humanos de nuevo. Después de 2 años de estudio cuidadoso, todavía no entendía contra qué estaba luchando. Señor, la flota humana se está moviendo. Están avanzando a toda velocidad. Vestul se giró para ver 30 naves humanas corriendo hacia su flota de 400 naves como misiles apuntando a una montaña. Debería haber sido un suicidio. Todas las naves, prepárense para el combate. Muéstrenles lo que pasa cuando los primitivos desafían al Imperio Tori. Las 2 flotas se encontraron en el espacio entre la Tierra y la Luna, y durante los primeros minutos, la batalla fue exactamente como Vestul esperaba. Las naves humanas morían bajo el fuego concentrado alienígena. Sus escudos fallaban, sus cascos se agrietaban, sus tripulaciones morían con valentía, pero inútilmente. Entonces, el desafío disparó su arma imposible.
El rayo de energía que salió de la nave insignia de Sara no era el rayo de muerte púrpura de la tecnología Actori. Era algo nuevo, algo que doblaba las leyes de la física de maneras que hacían que las computadoras alienígenas se colapsaran tratando de analizarlo. El rayo golpeó la nave líder Actori y continuó, pasando a través de los escudos como si fueran de papel. Pero en lugar de destruir la nave, hizo algo peor. Apagó cada pieza de tecnología alienígena que tocó. El masivo buque de guerra cristalino se oscureció. Sus armas murieron. Sus escudos se colapsaron. Sus motores se detuvieron. Quedó suspendido en el espacio como una hermosa e inofensiva escultura. La cascada cuántica se extendió de nave en nave, transportada por los mismos campos de energía que alimentaban la tecnología Actori. Una por una, 400 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia se convirtieron en nada más que escombros caros. ¡Imposible!, susurró Vestul mientras los sistemas de su propia nave comenzaban a fallar a su alrededor. Ninguna especie ha desarrollado jamás una tecnología que pudiera. Señor, interrumpió su ayudante, estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia humana. El sistema de comunicación de Vestul parpadeó una vez y murió, pero no antes de que la voz de Saracen llegara a cada nave de la flota alienígena. Aquí la capitana, Saracen de la nave humana Desafío. Su flota está desactivada. Sus fuerzas terrestres están bajo ataque. Su invasión ha fracasado. Pero voy a darles algo que su especie nunca le ha dado a ninguna otra, una oportunidad para rendirse. Vestul sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Después de siglos de conquista, después de construir un imperio que abarcaba la mitad de la galaxia, una especie que su gente había intentado exterminar le ofrecía misericordia. La voz de Sara continuó, tranquila e implacable. Tienen una hora para evacuar sus fuerzas de la Tierra y de todos los demás mundos que han conquistado. Tomen a su gente y váyanse a casa. Si alguna vez amenazan a la humanidad o a nuestros aliados de nuevo, no seremos tan generosos. ¿Y si nos negamos? Logró transmitir Vestul usando los sistemas de respaldo. Entonces aprenderán porque cada especie en esta galaxia va a recordar lo que pasó aquí hoy. Aprenderán porque las propias estrellas susurrarán advertencias sobre la especie que no sabe cuándo rendirse. Vestul miró a su alrededor en su centro de mando, a los miembros de la tripulación que nunca habían conocido la derrota, a los oficiales que habían conquistado docenas de mundos, a la tecnología que los había convertido en los amos de la mitad de la galaxia. Todo inútil ahora, impotente ante las criaturas que habían descartado como primitivas. Tomó la decisión más difícil de su larga vida. Todas las naves, todas las fuerzas terrestres, comiencen la evacuación inmediata. Nos retiramos del espacio humano. Mientras los transportes alienígenas comenzaban a despegar de la superficie de la Tierra, Sara estaba en el puente del Desafío, observando cómo su mundo comenzaba a sanar. A su alrededor, la tripulación que había comenzado este viaje como supervivientes se había convertido en algo nuevo. Guardianes de la libertad para especies de toda la galaxia.